No hay ningún demonio que se pueda oponer a la autoridad de Jesús. Hola, yo soy Carlos, de Uno Enviado. Es un gusto estar aquí contigo. Hoy precisamente hablaremos de eso, de cómo es una interacción de los demonios cuando se encuentran con Jesús. Recordarás que tenemos aquí en este canal de Uno Enviado el tema de no es lo mismo, donde hablamos un poco respecto a los demonios. ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? Sería interesante que lo vieras. Pero bueno, te pido que en este momento me acompañes para ver un poco más al respecto. También quiero recordarte que estamos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Uno Enviado. Búscanos también en WhatsApp para que puedas recibir reflexiones cada noche. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Jesús va con sus discípulos. Recordarás que habían atravesado una gran tormenta, pero una tormenta fuera de lo común, fuera de lo normal. Y algo sorprendente fue que Jesús calmó la tormenta. Le dijo que callara, que enmudeciera. Y bueno, este viaje que tenía que ver con ir al otro lado del mar de Galilea, era ir a Gadara o también Genesaret y encontrarse con esta región. Jesús llega inmediatamente y a su encuentro sale un hombre que está endemoniado. La misma escritura habla de este endemoniado que era alguien que tenía una fuerza descomunal al grado que rompía las cadenas, porque lo habían intentado atar con cadenas, con grillos. Y todo esto lo rompía. Y esto hablaba de que había algo sobrenatural en él y no era otra cosa más que demonios. Pero también se describe a este hombre que ha sido endemoniado como alguien que vivía en los sepulcros, en los lugares solitarios y que de día y de noche daba gritos, daba voces. Entonces, esta era la característica de este hombre. Vivía en sepulcros y de día y de noche daba gritos, pero también los de su comunidad habían intentado sujetarlo, atarlo, y este tenía tal fuerza que rompía cadenas. Bueno, pues este hombre salió al encuentro de Jesús. Cuando Jesús llegó ahí, se dice que a Gadara. Entonces, inmediatamente al llegar a Jesús, se postró y se humilló y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Es bien sorprendente cómo en el ámbito espiritual los demonios reconocían quién era Jesús. Quiero recordarte que sus contemporáneos de Jesús, los fariseos, muchos de los judíos, no lo reconocían como tal. Inclusive dudaban de él y decían: es un hijo de un carpintero, ha estado aquí entre nosotros, ¿quién más puede ser este? Pero en el ámbito espiritual, los mismos demonios, el mismo diablo, sabían quién era él, el Hijo del Dios Altísimo, dicho de la boca de este hombre que estaba endemoniado. Jesús venía de justamente haber hecho un gran milagro, como te mencionaba al principio, haber calmado las aguas y el viento, al grado de que cuando les llamó la atención de forma enérgica, se hizo grande bonanza. Pero también Jesús ya había manifestado su autoridad y su poder al traer sanidad a los enfermos, resucitar a algunos muertos por ahí, liberar a personas. Inclusive ya se había encontrado con otros endemoniados y Jesús estaba manifestando su autoridad. Pero aquí llega con alguien que también es fuera de lo común, que llega y que cuando este hombre que está poseído por un demonio se encuentra con él, va y se humilla ante Jesús y reconoce quién es Jesús y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para atormentarme antes de tiempo? Porque Jesús le decía que saliera de ese hombre. Ahora, es bien interesante también notar esto. ¿Cómo es posible que un demonio, que un espíritu inmundo entre a una persona y la posea? ¿Y qué es lo que resulta de esto? Bueno, pues quiero decirte
Un ejemplo un tanto burdo. Somos como una casa con ventanas, con puertas, por donde entra y sale la información, es decir, nuestros ojos, nuestros oídos, lo que vemos, lo que escuchamos, dependiendo lo que sea, entra a nuestro corazón, a nuestra mente, inclusive hasta puede moldear nuestra forma de pensar lo que esté entrando a esta casa que somos nosotros. Si somos nuestros ojos y nuestros oídos como puertas y ventanas donde entra y sale lo que nosotros permitimos, entonces hay algo que repercute. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que entre en nuestras vidas? Ese es uno de los factores que influye. Otro de los factores que también influye es el miedo. Cuando alguien tiene un miedo que se ha convertido en pavor, está abriendo esas puertas para que entre algo que lo pueda controlar o dominar a la persona. Otra de las cosas también que puede influir es cuando jugamos con lo que está más allá de lo que podemos ver aquí en esta vida, en lo espiritual. Hay quienes han invocado al demonio, hay quienes han hecho pacto con él. En fin, son diferentes circunstancias. En este caso, este relato que se encuentra ahí en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, no dice expresamente qué fue lo que sucedió con este hombre. Lo que sí nos dice es que era un hombre que ahí en Decápolis era conocido, pero que de repente se transformó. ¿Qué es lo que pierde una persona cuando es poseída por un demonio? Nosotros tenemos libre albedrío, es decir, la voluntad, poder decidir. En este caso quedó anulado. El intelecto, las emociones, los afectos, amar, interactuar con las personas, todo esto lo había perdido este hombre que había sido poseído por este demonio. O sea, es bien interesante notar que aquí, en la forma de actuar de este endemoniado, se manifestaba, valga la expresión, ese carácter, esa esencia de los demonios. Andar aullando, andar como loco, trastornado. Quiero aclarar que no todos los que actúan de esta manera están endemoniados. Algunos sí sufren un trastorno mental. Y para mí me llama mucho la atención que Jesús, los discípulos, distinguen entre alguien que es trastornado de su mente o alguien que ha sido poseído por algún demonio. En este caso está hablando específicamente de alguien que fue poseído por un demonio. También más adelante sigue este relato diciendo que este endemoniado le dijo a Jesús: ¿qué tienes conmigo? Y Jesús lo que decía era: sal fuera de este hombre. Y dice: ¿qué tienes conmigo? ¿Has venido para atormentarme? Y Jesús le preguntó: ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces es muy sorprendente porque le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¡Wow! ¿Cuántos demonios pueden poseer a una persona? La misma escritura habla que Jesús echó 7 demonios de una mujer. Y también habla de un relato donde Jesús está diciendo que cuando la casa queda barrida, trapeada, limpiecita, es decir, la persona ha sido liberada de alguna posesión, si uno no se ocupa en que el Espíritu de Dios venga a su vida y interactúe con él, dice que el demonio regresa y regresa con 7 peores que él. No sé cuál haya sido el trasfondo de este endemoniado, pero abrió la puerta a la posesión, y no solo de un demonio, sino de muchos. Tal vez hizo pacto con el diablo, tal vez los invocó, tal vez era grande su temor y permitió que la puerta se abriera y fuera poseído. Pero esto no es lo más impactante. Lo impactante es ver, no importa el rango, la jerarquía, el poder, el dominio, la autoridad del demonio que sea, Jesús, su autoridad sobrepasa todo eso. Y la muestra está que estos demonios le dijeron: ¿sabes? No nos eches de esta región. Y eso me dice a mí que ellos también operan de alguna forma estratégica sobre ciertas regiones y establecen ciertas conductas. Bueno, pues le dijeron: no permitas que salgamos de esta región, échanos. Y en ese momento había hombres que estaban cuidando cerdos, un aproximado de 2000 cerdos. Y los demonios le dijeron: manda que vayamos ahí. Y Jesús les dijo: id, vayan.
Acto seguido, los demonios salieron de este hombre. Recuerda que este hombre, el efecto de estar endemoniado era que actuaba como loco, no había coherencia, cordura en él, tenía una fuerza descomunal, pero andaba gritando como loco en todo momento. Bueno, pues dice que salieron los demonios de él y se fueron a los puercos. Pero cuenta que cuando los demonios entraron en los puercos me imagino que se volvieron como locos y se fueron a un despeñadero y cayeron todos al mar y se murieron. ¿Qué pasó con los demonios? Pues quedaron sin la habitación donde estaban. Ellos tienen reservados un lugar de tormento. Por eso le decían a Jesús, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Los que cuidaban los puercos se dieron cuenta de lo que había sucedido y se llenaron de espanto y salieron corriendo. Y dice este relato en Marcos que fueron a la ciudad de Gadara a decir lo que había sucedido. Y también a los campos, a todos los lugares fueron a decir lo que había acontecido. Y entonces, pues la gente fue a ver qué había pasado. Y dice que cuando llegó la gente ahí al encuentro del endemoniado, pues vieron a Jesús, vieron a sus discípulos, pero algo muy sorprendente. Vieron al que había sido endemoniado, que estaba vestido y que ya estaba actuando como una persona coherente. Pero eso los llenó de pánico, de gran temor. Y le dijeron a Jesús, ¿sabes qué? Vete de aquí, no te queremos en nuestros contornos. Y pues Jesús subió a la barca, pero este hombre que había sido endemoniado le rogó a Jesús y le dijo, yo quiero ir contigo. Imagínate la gran obra que Jesús había hecho en este hombre. Me llama mucho la atención porque no registra este relato que haya sido un acto de fe del hombre. Fue un acto de misericordia y de la soberanía de Jesús lo que hizo que este hombre fuera liberado. Entonces, este hombre le rogaba quedarse con Jesús. Pero Jesús le dijo, ¿sabes qué? Quédate de aquí de donde tú eres y háblales de las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Fíjate, Jesús reconociendo que quien había hecho esa gran obra era Dios a través de la boca de Jesús. Quédate y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y de la misericordia que ha tenido contigo. Esto me dice que este hombre no ameritaba por sus actos, sus hechos, ser liberado. Pero la misericordia de Dios es mucho más grande que todos nuestros pecados, que todas nuestras ofensas, que todas nuestras faltas. Su amor va más allá de lo que podamos comprender. Él liberó a este hombre y este hombre se quedó en su región. Esta región estaba compuesta por 10 ciudades, conocida como Decápolis. Y dice que empezó a anunciar las obras de Dios y la gente se maravillaba, pero se maravillaba porque habían visto que había sido poseído y la manera en cómo vivía como un loco, como un lunático, y que además la fuerza descomunal que tenían, pero ahora lo veían en toda su cabalidad. Es sorprendente. La gente de la región posteriormente tuvo la oportunidad de escuchar la gran misericordia de Dios en la vida de este hombre y maravillarse. En su momento su reacción fue de egoísmo, tal vez. A ellos no les importaba que Jesús liberara al endemoniado, pero también de gran temor, incredulidad. Pero Dios en su gran amor, aunque aparentemente lo rechazaron a Él dejó a este hombre para que les mostrara el amor de Dios que había tenido para con él. Jesús se regresa, pero vemos que todo esto acontece en la vida de un hombre que había sido atormentado no por un demonio, sino por muchos. Sé que hemos escuchado muchas historias respecto al diablo, a demonios, pero este relato y otros más dejan bien en claro que los demonios ven a Jesús o escuchan su nombre y tiemblan, porque saben que es el Hijo del Dios Altísimo y saben cuál va a ser su futuro en la eternidad, atormentados por la eternidad. Por eso la tarea de los demonios es robar
del ser humano la imagen de Dios, distorsionarla, estropearla y establecer su esencia de ellos, actuar peor que un mismo animal. Eso es lo que realmente son los demonios. Los mismos puercos no lo pudieron tolerar. Pero aún con todo y el dominio y la autoridad que ellos hayan creído tener sobre este hombre, tuvieron que someterse a la autoridad de Jesús. Hay muchas personas, hay testimonios de personas que han hecho pacto con el diablo y de ahí no se sale. Es solo cuando Jesús los echa fuera. Jesús les dio una gran lección a sus discípulos y Jesús tenía en mente que sus discípulos iban a hacer esa misma tarea. Ellos lo hicieron y se dieron cuenta que en alguna ocasión no les funcionó. Quisieron echar un demonio de un chico y no pudieron. Y vino Jesús y lo echó fuera y los discípulos le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y claramente Jesús les habló qué se tenía que hacer. Fe y oración. Una intimidad con Dios, donde puedas ser tú conocido para que tú puedas desarrollar esa autoridad que se te delega de parte de Dios y la pongas en práctica. No hay poder oculto, no hay demonio, no hay diablo que se pueda oponer a la autoridad de Dios. No hay nada. El diablo no es igual a Dios. El diablo es una criatura. Dios es eterno, es creador, es el ser que ha existido por todas las eternidades. Él no tiene principio ni fin. Dice la Escritura que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin de todo. La misma Escritura manifiesta que Jesús tiene la autoridad del Padre y que no hay nada que se pueda oponer a su autoridad. Ni todos los diablos, ni todos los demonios, ni sus rangos, ni su poder que ellos puedan tener, se pueden anteponer a la autoridad de Jesús. Y Jesús lo manifestó liberando a este hombre. Quiero pedirte que pongas tu confianza en Jesús, que no tengas temor del diablo, que no tengas temor de las influencias diabólicas, porque Jesús es mayor. Quiero concluir haciendo esta breve oración para que confíes en Él. Repite conmigo: Señor Jesús, confío en ti. Sé que mayor eres tú que el mismo diablo y todos sus demonios. Te entrego mi vida y descanso en ti. Bueno, pues este relato está impresionante. Lo encuentras en Mateo y en Lucas, capítulo 8, en ambos libros, en ambos evangelios, pero también lo encuentras en Marcos, capítulo 5, versículo del 1 al 20. Léelo y permite que Dios hable más a tu corazón. Nos vemos.